Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, les damos una cordial bienvenida a un nuevo curso, ¿cierto?, de la fe de Jesús, de este estudio maravilloso que hemos estado llevando a cabo. Vamos a ir a nuestro estudio. Ya estamos en la lección número 16 y vaya que ha pasado rápido el tiempo, ¿no? Ya estamos en la lección 6 y son 20 lecciones, estamos pronto para terminar, ¿cierto?, este estudio. El martes pasado hablamos sobre la mejor decisión que tú puedes tomar, de el bautismo, ¿cierto? Yo creo que tú ya lo estás pensando. No pares, ¿cierto?, de pensar en esta linda decisión. ¿Sabes? Fue maravilloso durante esta semana. Llegaron a mi WhatsApp, ¿cierto?, algunos mensajes de estudiantes de la Biblia que están tomando su decisión, la mejor decisión que pueden tomar, que es, ¿cierto?, entregarse a Cristo. Antes de comenzar este estudio, yo quiero solamente hacer una aclaración que a mí me pidieron si podía hacerla. Uno de nuestros estudiantes, preguntó si ya se había bautizado, se podía bautizar de nuevo. Y mira, yo quiero responderlo con la Biblia. Voy a tomarme un par de minutos porque creo que es importante. Mira, yo sé, quizás por ahí ya te bautizaste por aspersión en la iglesia católica, o ya te bautizaste, ¿cierto?, por alguna otra iglesia, ¿cierto?, por inversión, etcétera. Pero mira, sabes que hay un acontecimiento aquí bastante interesante en Hechos, y está en el capítulo 19, Hechos capítulo 19. Brevemente yo quiero responder esta pregunta que surgió del estudio pasado. Y mira, dice aquí: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, estoy leyendo en Hechos capítulo 19, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Te acuerdas que habían dos cosas que pasaban cuando uno se bautiza? Lo estudiamos la semana pasada: perdón de los pecados y recepción del Espíritu Santo. Y aquí el apóstol le pregunta a estos discípulos con los que se encuentra: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dicen: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mira, no había conocimiento del Espíritu Santo. Pero mira lo que dice. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Mira, ya habían sido bautizados. Habían sido incluso bautizados por inversión. Pero mira, lo interesante es que ellos habían sido bautizados, pero no tenían el conocimiento completo. No sabían del Espíritu Santo y no sabían, ¿cierto?, de esta nueva doctrina, de este nuevo conocimiento. Entonces dice, Pablo les dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados ahora en el nombre de Jesús. Y dice que Pablo impuso las manos sobre ellos y vino el Espíritu Santo. Mira qué interesante. Estoy contestando una pregunta que surgió, ¿cierto?, del estudio pasado. Quizás en algún momento tú te entregaste a Cristo, te bautizaste, o quizás en algún momento te bautizaron sin haber tú sido parte de esa decisión. Pero aquí, ¿cierto?, vemos un rebautismo, algunos discípulos que no tenían la doctrina completa, que no habían alcanzado el conocimiento completo. Y el apóstol Pablo dice que en ese mismo momento él los volvió a bautizar ahora con la nueva doctrina y enseñándole todo lo que Jesús había pedido que había que enseñar. Bien, bueno, haciendo esta aclaración, ¿cierto?, contestando esta pequeña pregunta, vamos a ir al estudio del día de hoy y para eso vamos a orar. Así que yo te invito a que tú puedas, ahí donde estás, inclinar tu rostro para orar. Cariñoso Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú permites nuevamente un nuevo martes que nos podamos juntar con nuestros amigos, que podamos ver, Señor, algo más de lo que tú tienes preparado para nosotros. Y queremos pedirte, Señor, en esta hora,
que tú puedas acompañarnos, que nos puedas cuidar, que estés con nuestros amigos ahí, ¿cierto?, en su casita, y conmigo también, para que tú me unjas con tu espíritu y lo que hoy podamos aprender pueda ser, ¿cierto?, de gran bendición para todos aquellos que están estudiando. Señor, todo esto lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Vamos entonces. ¿Estás listo? Tu Biblia, tu cuaderno. No te olvides llamar al que te invitó, ¿cierto? Y comenzamos entonces. Vamos con la pregunta número 1. ¿Te acuerdas que el sábado pasado el martes pasado en realidad, nosotros hablamos sobre sobre el bautismo, ¿ya? Y ahora, ¿cierto? Nosotros vamos a hablar qué es lo que pasa después del bautismo o cómo nosotros, ¿cierto? Cómo adoptamos esta nueva vida, esta nueva forma, ¿cierto?, de seguir a Cristo, ¿ya? Miren, en algunos momentos antes, cuando yo voy a bautizar a una persona, ¿cierto? Yo antes le hago una visita, conozco a la persona, ¿cierto? Conozco a quien tomó el estudio, a quien se preparó, ¿cierto? Y de repente salen estas inquietudes. ¿Pero qué pasa después que yo me bautizo? ¿Será que hay un cambio radical? Mira, querido amigo, mira, seguimos siendo pecadores. Tú y yo seguimos siendo pecadores. Pero ahora adoptamos una nueva vida, adoptamos un nuevo estilo de vida. Y hay cosas que hacemos, hay cosas que no hacemos, pero en todo lo que hacemos nosotros nos gozamos. Nosotros lo pasamos bien, nosotros disfrutamos de ahora vivir junto a Cristo. ¿Bien? Y hoy día vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Bien? Muy bien, pregunta número 1. ¿Qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Y las opciones están aquí, ¿cierto? Dice, ¿soy una nueva criatura? ¿Dejo malos hábitos? ¿Ninguno? ¿No ocurre ningún cambio? ¿O no sé? Vamos a ir a la Biblia, Segunda de Corintios. Acuérdate que en Segunda de Corintios está en el Nuevo Testamento, está después de Romanos, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Lo encontraste ya? Yo todavía no, aquí lo estoy buscando. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Lo encontraste? 5:17. Mira lo que dice aquí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Mira, ¿te acuerdas cuando yo te decía que el bautismo hacía estas dos cosas? El bautismo del Espíritu Santo y también el perdonar los pecados. Mira, qué interesante, porque aquí el texto nos está diciendo que todo es hecho nuevo. Todo lo que nosotros ahora hacemos, ¿cierto?, tiene que ver con una nueva vida. No es que dejamos de pecar, pero el Señor nos considera una nueva criatura, nos considera es un nuevo nacimiento. Estamos renaciendo otra vez. Entonces, cuando volvemos a nacer, ¿cierto?, es entonces que somos considerados una nueva criatura. ¿Bien? Muy bien. ¿Anotaste ahí, cierto, en tu cuaderno, en tu curso? Muy bien. Estamos con la pregunta número 1. Vamos entonces a la pregunta número 2. ¿Qué experiencia maravillosa tendremos? Vamos a ir. Primera de Tesalonicenses, un poquito más adelante de donde estábamos, en Segunda de Corintios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Ok? 5, versículo 23. Segunda de Tesalonicenses, ¿cierto? Aquí estamos, a ver, parece que me equivoqué aquí. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Ya, aquí está. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué experiencia, dice la pregunta, qué experiencia maravillosa tendremos? ¿Será que vamos a purificarnos por completo? ¿Será que no va a haber ninguna experiencia? ¿Será que comenzamos en este caminar de la santificación? Ahora, ojo, no es que llegamos a ser santos, ¿ya? No es que llegamos a ser sin mancha, pero el texto dice que el Dios de paz nos santifica por completo y nos guarda. ¿Te acuerdas que comentábamos que cuando recibíamos el Espíritu Santo, el Espíritu nos guarda, ¿cierto? De no cometer tanto, ¿cierto? Tanto pecado o salir un poco de la pecaminosidad. Entonces, ¿qué maravillosa promesa tendremos? Dice que Él nos santifica. Ya en nuestra vida cristiana, querido amigo y hermano, nosotros comenzamos con una vida de santificación, una vida, un caminar con Cristo. Eso es básicamente. Porque el ser santo no es que tú te vas a convertir en alguien a quien tú vas a adorar. El ser santo significa que tú eres apartado para Dios. Del momento que uno entrega su vida a Cristo, ahora uno deja que Cristo, ¿cierto?, sea el hacedor en nuestra vida, el que pueda ayudarnos en todo lo que nosotros hacemos. ¿Bien? Ok, entonces, pregunta 2. ¿Qué experiencia maravillosa tendremos? Es la santificación. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a la pregunta número 3. A la pregunta número 3. Y la pregunta número 3 dice así: ¿cuál es la actitud correcta ante las pruebas? ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Mira lo que dice 1 de Pedro 4. ¿Será que tenemos que enojarnos? ¿Será que nosotros tenemos que de alguna forma ahora decir, bueno, Señor, si yo te entregué mi corazón, te entregué mi vida, me bauticé y se supone que ahora me tiene que ir bien? Ah, miren qué interesante. 1 de Pedro capítulo 4, miren, vamos a buscar, es un libro cortito, ustedes saben que está casi al final de la Biblia. 1 de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Mira, ese mismo apóstol Pedro que era medio atarantado, ¿cierto? Y cuando lo vemos junto a Jesús, era como que se mandaban muchos chascarros, ¿cierto? Uno a otro. Pero mira, el mismo apóstol lo que escribe aquí, ahora renovado con esa experiencia personal con Jesús. Mira lo que dice en el versículo 12 y 13. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mira lo que nos está planteando aquí el apóstol Pedro. Dice que nosotros no nos debemos sorprender por las pruebas, sino que dice que debemos gozarnos. ¿Y gozarnos por qué? Porque cuando estamos en pruebas, estamos participando de la misma forma como lo hizo Cristo en algún momento. Como padeció Cristo pruebas, tú sabes que Cristo padeció pruebas. Satanás lo tentó hasta que se cansó. Y asimismo, como Cristo fue tentado en esta tierra, así también somos nosotros tentados. ¿Y cuál es el consejo? ¿Qué es lo que nos dice? Gozaos en las pruebas. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Gozarnos. ¿Sabes por qué? No es que uno esté siempre feliz y hoy mira, me pasó esto, otro, pero mira, las pruebas nos hacen estar siempre más cerca de Cristo. En las pruebas nosotros encontramos seguridad, nosotros encontramos paz, porque podemos ir cuando nos estamos olvidando de Dios, cuando nos estamos olvidando, ¿cierto?, de que tenemos que comunicarnos constantemente con Dios. Es ahí donde nosotros encontramos paz, porque podemos volver a Dios cuando estamos en pruebas.
¿Sabes? Mira, a la persona que no necesita nada, que no le hace falta nada, es difícil que vaya a Cristo, porque no hay nada por lo cual Él tenga que pedir. ¿Te fijas? Entonces, la actitud que tenemos que tener frente a las pruebas es gozo, porque estamos participando de las mismas cosas que participó Cristo, y aún más, estamos creciendo en nuestra experiencia cristiana. Bien, vamos entonces a la pregunta número 4. ¿Cuál es el indispensable alimento espiritual diario? Mira, estamos hablando de qué es lo que está pasando, este proceso de cambio en el cual nosotros, cierto, comenzamos a experimentar después de que entregamos nuestra vida a Cristo. Mira, ¿cuál es el alimento indispensable? ¿Será el pan? ¿Serán los fideos? ¿Será el arroz? ¿Será, cierto, no sé, tener un cafecito? Eso es el alimento indispensable. Mira, Deuteronomio capítulo 17. Mira, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Y mira lo que dice el capítulo 17. Deuteronomio está adelante, al principio. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 y 19. Mira lo que dice así. 17, 18 y 19. Mira, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá, dice, me perdí, 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a tener a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Mira, aquí ¿qué es lo que estaba pasando? Estaba organizándose todo el pueblo de Israel después de salir de Egipto. Y mira, el mandato de Dios, Dios les da un mandato a ellos y les dice, mira, ustedes tienen que leer todos los días la ley. Y cuando nosotros nos contextualizamos en este proceso, nos damos cuenta que ellos en ese tiempo tenían la Torá, que eran los 5 primeros libros de la Biblia, que era la ley de Dios, que era cierto lo que los profetas escribían. Y eso era la Biblia para ellos. Hoy día, ¿te acuerdas cuando leímos Salmo 119, 105 y decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Y te acuerdas cuando leíamos Deuteronomio capítulo 6, cuando decía que las palabras del libro tenían que guardarse, teníamos que compartirla con nuestros hijos y guardarla en nuestro corazón, guardarla en nuestra mente. ¿Cuál es entonces el alimento indispensable espiritual diario? Yo creo que tú ya lo sabes. Es la palabra de Dios. Todos los días, querido amigo, tenemos que dedicar un tiempo, aunque sea un versículo, aunque sea un capítulo, aunque cualquier cosa. La iglesia adventista tiene muchas formas de poder leer la palabra de Dios por medio de una matutina, que es una lectura que se hace todos los días basado en un versículo bíblico, en el Reavivados por su palabra, que es un programa que dura, cierto, que vamos leyendo capítulo tras capítulo, etcétera. O tú mismo te puedes hacer tu propio plan de lectura. Tú dices, ya, a ver, yo voy a empezar leyendo la vida de Jesús, listo. Y tú comienzas en Mateo capítulo 1. Y el día es Mateo capítulo 1. Reflexionas, cierto, oras al Señor y listo, comenzó tu día. Pero ese alimento indispensable no podemos dejar de tenerlo. No podemos, porque aquí están las respuestas a nuestras oraciones. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de cómo nos comunicábamos con Dios en una de las lecciones pasadas? Y decíamos que teníamos que guardar, ¿cierto? Teníamos que orar, pero también, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que leer la palabra de Dios, ¿cierto? Orar y leer, porque Dios nos contesta por medio de su palabra. Muy bien, contestaste. Vamos a la pregunta número 5. Pregunta número 5 dice, ¿cómo establecemos comunión con Dios? Mira, estas son cosas que ya nosotros vimos. Yo creo que tú ya lo sabes. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 4.
Primera de Pedro, capítulo 4. Aquí está. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mira el consejo que da aquí el apóstol Pedro. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con el Señor? Nos comunicamos a través de la oración. Bien, ya lo habíamos estudiado. Dedicamos un capítulo, una lección completa para estudiar, ¿cierto?, sobre el capítulo, sobre la oración. Bien, muy bien, entonces a través de la oración. Bien, vamos entonces a la pregunta número 6. ¿Qué día es dedicado a la oración a Dios? Mira, estamos haciendo como un resumen, ¿ya? Porque son todas cosas que nosotros vamos adoptando. Ahora, querido amigo, querida amiga, yo quiero también comentarte lo siguiente. No es que uno se bautiza, hace este compromiso con el Señor y después dice, ahora sí, ahora estoy listo, ahora voy a hacer todo esto y lo voy a hacer todos los días. Amigo, te mentiría si fuera así. Porque esto es un proceso. Nosotros por eso leíamos, ¿qué proceso comenzamos nosotros? El proceso de la santificación, el poder apartar nuestro corazón y nuestra mente primero para el Señor. ¿Ya? Ahora, también tiene que quedar claro, no es que tú te bautizas y te apartas del mundo, no, para nada, para nada. Tú tienes que seguir participando con tus amigos, con tu familia. Lo único que ellos van a empezar a ver cambio, van a decir, oye, está diferente, mira, este antes se enojaba más, ahora se enoja menos, antes decía palabras más ásperas, ahora está más pasivo, es un pacificador, así, pero uno no tiene que tampoco abstraerse, porque esto es de vivir en comunidad, de vivir, ¿cierto? Seguir viviendo con los que nosotros amamos. Bien, mira, ¿qué día es dedicado a la adoración a Dios? Adoración a Dios. Isaías 58. ¿Qué dice Isaías 58? Isaías 58, que está más o menos en la mitad de la Biblia, después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, por ahí está. ¿Bien? Muy bien. Entonces, Isaías capítulo 58. Vamos a buscar aquí Isaías capítulo 58. Dice así. Isaías 58, versículo 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, dice, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la herencia de Jehová tu Padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Nosotros ya estudiamos cuál era el día dedicado al Señor, cuál fue el día en que el Señor reposó, bendijo, santificó, el día sábado, el séptimo día. Y eso no se va a terminar, amigo. ¿Te acuerdas cuando hablamos del sábado? Hasta en la eternidad vamos a poder disfrutar y vamos a poder, ¿cierto?, compartir con Cristo. Imagínate estar ahí con Cristo y preguntarle todo lo que a ti se te ocurra. Preguntarle todo lo que a ti, ¿cierto?, se te venga a la mente, que te quedaron dudas, y Él te lo va a responder todo. Y los días sábados van a ser días especiales porque vamos a poder adorar a Dios ahí, estando con Él. Qué lindo, ¿cierto? Qué lindas son estas promesas para nuestra vida. Vamos a ir a la pregunta número 7. ¿En qué lugar se presta la adoración a Dios? Vamos a ir a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Y dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
¿dónde nosotros damos la adoración? ¿Dónde nos abstraemos un poquito, un ratito, ¿cierto? Durante el sábado, ¿dónde vamos para poder cantar, para poder orar, para poder comunicarnos con nuestra familia, para comunicarnos con nuestros amigos, con nuestros hermanos? En la iglesia. El pueblo judío lo hacía en la sinagoga. En muchas partes de la región donde ellos vivían existían las sinagogas. Eran lugares donde se iba a adorar. Hoy día nosotros lo conocemos como iglesia. Pero Cristo lo hacía, los apóstoles lo hacían. Todos, ¿cierto? Adoraban a Dios porque era un momento especial. No porque el templo fuera especial. Era porque era el momento de comunión, donde estaban todos unánimes, en un mismo sentir, en un mismo corazón. ¿Bien? Ok, vamos entonces a la pregunta número 8. ¿En qué otro lugar es importante reunirse para fortalecer la comunidad? Mira, y aquí quizás es algo que tú desconoces, pero que la iglesia cristiana comenzó a hacer después, ¿cierto?, de la ascensión de Cristo. Empezaron a haber algunas situaciones complicadas. El Imperio Romano, y no solamente el Imperio Romano, los encargados, ¿cierto?, del Sanedrín, los fariseos, comenzaron a dar cartas a diferentes fariseos para que fueran y capturaran a los que seguían a Cristo, porque los llamaban herejes, porque cómo era posible que estuvieran siguiendo a un maestro, un carpintero. Porque acuérdate, la Biblia dice que cuando resucitó Cristo, los fariseos le hicieron creer al pueblo que se habían robado el cuerpo. ¿Te acuerdas? Mira, léelo ahí en Mateo, ahí está. Después de la resurrección de Cristo, Mateo, por ahí capítulo 27, 28, por ahí está, 26, 27, 28. Entonces, mira, ellos no podían ir a las sinagogas, no podían ir a la iglesia, ¿por qué? Porque tenían el miedo de que los fueran a capturar. Y los azotaban y los torturaban. Entonces, ¿de qué otra forma ellos comenzaron a reunirse? Mira, vamos a ir a Hechos. Hechos capítulo 2. Mira, vamos a buscar aquí Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Mira, y ahí dice, ¿cierto? Voy a leer a partir del versículo 43 para poder tener la idea completa. Y el título dice La vida de los primeros cristianos. Mira, pon atención aquí. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes, las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mira, aparte de ellos reunirse en el templo, también compartían en los hogares. ¿Sabes? La iglesia adventista tiene una costumbre que es, ¿cierto?, formar grupos pequeños. No sé si tú alguna vez has escuchado hablar de esto. Los grupos pequeños son grupos reducidos, ¿cierto?, de 2, 3 familias que se juntan en un hogar para estudiar la palabra de Dios algún otro día de la semana. Y es muy, muy beneficioso. Uno se siente muy bien porque son momentos donde tú compartes que de repente no se dan en la iglesia, porque en la iglesia siempre hay mucha gente. Pero la costumbre de juntarse en grupos pequeños siempre ha existido en la iglesia. Quizás a ti en algún momento te han invitado a un grupo pequeño. Y es algo más informal, uno se saluda, se ríe, comparte lo que pasó en la semana, ¿cierto? Y después hay un momento de estudio. Uno puede decir cuáles son sus pedidos de oración, ¿cierto? Etcétera. Mira, aparte de reunirse en la iglesia, también se reunían en los hogares. Y el pueblo de Dios también lo hace. Aparte de reunirse en la iglesia,
también, ¿cierto? Nosotros tenemos grupos pequeños que son grupos por afinidad. Yo, por ejemplo, digo a una familia, por ejemplo, Paredes, oye, ¿qué le parece si formamos un grupo pequeño? Oye, sí, ¿cómo lo hacemos? Mira, ¿te parece que nos juntemos los martes a las 8? Ok, juntémonos los martes. Y uno comienza a reunirse los martes, ¿cierto? Y uno invita a visitas, invita a gente de confianza que se agregue al grupo y así. Todas las iglesias tienen diferentes grupos. Lamentablemente en una situación, ¿cierto?, de pandemia no podemos, ¿cierto? Pero es una linda costumbre porque ahí uno, ¿cierto?, se comparte otras cosas, ¿cierto? Y se va conociendo con los hermanos en la fe. ¿Bien? Muy bien. Pregunta número 9. ¿Qué misión trascendental nos confió el Señor? Mira, interesante. ¿Qué misión trascendental nos confió Dios? Mateo capítulo 28. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. ¿Qué dice? Mateo capítulo 28, versículo 19. 28-19. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la misión especial que dejó Cristo? No solamente a los pastores, no solamente a los dirigentes de iglesia, sino que a todos. ¿Cuál es? Es predicar el evangelio a todo el mundo. Esa es la misión especial que Dios nos dejó. Esa es la misión, ¿cierto?, que el Señor nos confió para que nosotros, ¿cierto?, podamos seguir evangelizando. Mira, tú estás recibiendo un evangelio, tú estás recibiendo un conocimiento. Y si a ti te ha parecido hermoso este conocimiento, de saber más de la Biblia, de conocer algo que tú no conocías, ¿cómo te lo vas a dejar para ti? Sería muy egoísta, ¿no? Entonces, por eso un amigo tuyo te invitó. Un amigo, una amiga, un familiar, porque quiere compartir esto contigo. Está cumpliendo la misión que nos confió el Señor, que es ir, predicar, enseñar, bautizar. Esa es la misión, para que muchos más puedan, ¿cierto?, encontrarse con Cristo cuando Él venga a buscarnos, ¿cierto? Muy bien, vamos entonces a la pregunta número 10. ¿Qué preparación esencial debemos poseer? ¿Cuál es la preparación esencial? Mira, cuando uno se bautiza, ¿cierto? Uno dice, yo ahora voy a ser parte de la iglesia adventista, parte de este pueblo de Dios que el Señor dejó, ¿cierto?, para poder predicar el evangelio, predicar que Cristo viene. Pero yo también tengo que tener una preparación. No tengo que solamente quedarme con el estudio y que estuvo muy lindo, que aprendí muchas cosas, ¿cierto? Mira, Primera de Pedro. Vamos a ir, hoy día nos ha hablado harto esta carta, ¿eh? Primera de Pedro, la primera epístola universal, ¿cierto?, de Pedro. Capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Mira lo que dice aquí. Lo encontraste, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y mira lo que dice aquí, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo voy a leer otra vez y voy a leer especialmente esta siguiente parte. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mira, qué interesante. Debemos estar preparados, debemos seguir estudiando. Ahí está la respuesta. Debemos estudiar para dar razón de nuestra fe. Mucha gente te va a preguntar y te va a decir, pero tú, ¿por qué guardas el sábado? ¿Por qué hay cosas que tú comes y otras cosas que no? ¿Por qué ustedes creen, cierto, en que los muertos nada saben, que están durmiendo? Tú tienes que estar preparado. Entonces ahí es donde
cobra sentido el estudiar de la Biblia todos los días, porque tú no paras de aprender. Yo no he parado de aprender. Estudié 5 años en la universidad, me licencié, me titulé, pero no paro de aprender porque todos los días el Señor tiene algo lindo que mostrarnos, algo lindo que enseñarnos. ¿Te fijas? ¿Y para qué? En algún momento el Espíritu Santo te va a recordar. Cuando a ti te pregunten, oye, ¿y esto y esto? Y el Espíritu Santo te va a recordar y tú vas a poder dar razón de tu fe. Porque esto, querido amigo, hermano, amiga, esto no es algo irracional. Uno toma decisiones por Cristo de forma racional, entendiendo, comprendiendo lo que nosotros estudiamos en la Biblia. Y que si voy un poco más allá, es lo que la arqueología sustenta que está en la Biblia. Y si voy un poco más allá, lo que la ciencia avala también en la Biblia. Y cómo la Biblia da algunas pruebas que la ciencia ha descubierto mucho después. ¿Te das cuenta? Son cosas que nosotros tenemos que saber, son cosas que nosotros tenemos que seguir, ¿cierto? Muy bien, pregunta número 11. Y, ¿cierto? Ya casi vamos terminando nuestro estudio. ¿Quiénes son nuestros guías humanos? Mira, el Señor dejó una iglesia establecida. Recién en capítulo 2 estudiábamos que el Señor añadía ¿dónde? A la iglesia a quienes habían de ser salvos. ¿Te acuerdas? Y cuando hablamos sobre la iglesia verdadera, hablamos que era una iglesia especial, que guardaba los mandamientos de Dios, como lo dice la Biblia, y tenían el testimonio de Jesucristo, que era el espíritu de la profecía. ¿Bien? Entonces, pero aparte de ser dirigida por Dios, también está, ¿cierto? Tiene seres humanos, pecadores, ¿cierto? No son perfectos, pero están ahí para ayudar, igual que los apóstoles en el tiempo de Cristo, igual que los diáconos en el tiempo de Cristo, igual que los ancianos en el tiempo de Cristo. Aquí también, ¿cierto? Está esta linda estructura humana, pero dirigida por el Señor. Mira, ¿quiénes son nuestros guías humanos? Primera de Tesalonicenses. Vamos a ir ahí, aquí, ¿cierto?, bien acercado casi al final de la Biblia, antes de Timoteo, después de Corintios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Mira lo que aquí el apóstol Pablo, ¿te acuerdas que en algún momento nosotros explicamos que el apóstol Pablo fue una persona que hizo muchos viajes? O sea, recorrió gran parte, Europa, Asia, ¿cierto?, etcétera. Toda la parte, ¿cierto?, de la tierra bíblica. ¿Y qué hacía Pablo? Mira, Pablo iba, predicaba, estaba 2-3 años en un lugar, pero él tenía que seguir predicando. Entonces él dejaba a algunas personas ahí a cargo de la iglesia. Tú lo puedes revisar en las cartas que escribe el apóstol Pablo, estaba esa estructura. Él iba, predicaba, abría la obra, como decimos nosotros, ¿cierto? Y dejaba personas que estaban ahí, ¿cierto? Los dejaba como dirigentes. Y después él se iba. Y estaba 2 o 3 años más en otro lugar. Se quedaban dirigentes a cargo de la iglesia para que siguiera funcionando y se iba a otro lugar. ¿Ya? Entonces mira lo que escribe aquí, a la carta a los que estaban en Tesalonicenses. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Mira, el versículo 12 dice que, ¿cierto?, debemos reconocer a quienes trabajan por nosotros, quienes trabajan entre nosotros y nos presiden. Son nuestros dirigentes, son los líderes que la iglesia tiene en diferentes niveles para poder hacer que la obra siga, que la obra pueda fructificar, que la obra, ¿cierto?, de predicación de la palabra del Señor pueda avanzar, que las iglesias puedan funcionar.
Entonces, ¿quiénes son nuestros guías humanos? Son nuestros líderes de iglesia, son aquellas personas que son elegidas desde la misma iglesia para que puedan tener a cargo diferentes departamentos de la iglesia y que cada uno pueda hacer trabajar su departamento y hacer tantas cosas lindas. Queridos, en la iglesia hay tanta cosa linda que se hace. Hay un ministerio que trabaja con las mujeres, hay un ministerio que trabaja dando estudios bíblicos, hay un ministerio que trabaja ayudando en el hospital, y todos esos ministerios dentro de la iglesia tienen a un dirigente, a alguien que es encargado de dirigir, ¿cierto? Y junto al pastor van trabajando y junto a un organismo que se llama Junta de Iglesia van avanzando en los diferentes planes, ¿cierto? Es así como trabaja la iglesia, porque ejemplo tenemos en la Biblia de la delegación de responsabilidades, ¿cierto? Ok, vamos entonces a la pregunta número 12. Y la pregunta número 12 cae, ¿cierto?, de cajón. ¿Quién es nuestro guía supremo? No es el pastor, ya te lo digo desde ya, no es el anciano de iglesia, no es el dirigente local. Colosenses capítulo 2. Vamos a ir a Colosenses, Colosenses capítulo 2, versículo 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Mira lo que dice aquí. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Quién es nuestro líder supremo? ¿Dónde debemos cimentar nuestra fe? ¿Dónde debemos poner nuestros ojos y nuestra vida? En Jesucristo. Él es nuestro líder máximo. A Él es a quien nosotros seguimos. No seguimos a nadie más, solamente a Cristo. Y es por eso, querido, que tú estás en este estudio. Porque en este estudio tú has visto cuánto, ¿cierto?, hemos podido aprender de las enseñanzas que nos dejó Jesucristo. No hemos aprendido de las enseñanzas que dejó Pilato, que dejó Herodes, que dejó Pablo, que dejó Pedro. Son las enseñanzas que Cristo quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Y ya estamos terminando, mira, sugerencias para una vida cristiana. La primera sugerencia es vivir para Cristo. ¿Sabes, querido amigo? Cuando uno toma la mejor decisión de su vida, tú no puedes dejar de vivir para Cristo. Gálatas, vamos a leer estos textos rápidamente. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice así, mira. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué lindo versículo! Márcalo, déjalo ahí anotadito, destácalo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Qué lindo, ¿cierto? Otra sugerencia, buscar la santificación. ¿Te acuerdas que hablábamos recién de la santificación? No es llegar a ser santo. Mucha gente piensa que puede llegar un momento en que ya no va a pecar más. Eso está en contra de la Biblia, porque el único que no pecó fue Cristo. Pero este proceso es un proceso de santificación, un proceso de apartarse, ¿cierto? Y de apartarse en mente y corazón para que Cristo pueda vivir en nosotros, ¿ya? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Mira lo que dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una tarea. ¿Cómo hacemos nosotros este proceso de santificación? Leyendo la Biblia, orando al Señor, yendo a la iglesia, ¿cierto? Estudiando su palabra,
teniendo como único líder a Jesucristo, etcétera. Lo que hoy día hemos visto y lo que durante todas estas semanas hemos ido estudiando. Bien. Y por último, la última sugerencia dice creer que Jesús nos perfecciona. Mira, Filipenses, vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Y dice así: estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes? Cuando nosotros tomamos una decisión por el Señor, querido amigo y amiga, el Señor Jesucristo nos va a acompañar y no nos va a dejar solos hasta que Él termine su obra en nosotros, hasta que Cristo venga a buscarnos. Esa es la promesa que tenemos de parte del Señor, de que nosotros, ¿cierto?, vamos a estar siempre acompañados de Cristo, acompañados de su Espíritu. Y esto es una promesa maravillosa, ¿cierto? Y nuestro compromiso de fe. Mira, después de haber leído y entendido, ¿cierto?, mi decisión personal debería ser la siguiente: creo en la ayuda de Dios y siguiendo a Jesús procuraré vivir como un cristiano íntegro. Y aquí una palabra interesante: procuraré, trataré, porque esto no se da todos los días, querido. Quisiéramos que todos los días fueran perfectos con Dios, pero Él es pendiente de lo que nosotros hacemos. Vamos a orar. Y yo quiero seguir orando por ti, amigo, por ti, amiga, que estás en que has tomado este estudio, ¿cierto? Y que estás en este valle de la decisión, donde saber si tomar o no tomar esta linda decisión de entregar tu vida a Cristo. Yo quiero orar para que podamos terminar este culto y terminar, ¿cierto?, este estudio. Cariñoso Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos, estudiamos tu palabra, tú nos hablas tan claramente que no queda lugar a dudas. Nos enseñas lo que tenemos que hacer. Tu palabra es una guía tan linda que tenemos, tan preciosa, donde nosotros podemos encontrar lo que es necesario para nuestra vida, y no solamente para nuestra vida de ser humano, sino que nuestra vida espiritual y por sobre todo nuestra relación contigo. Queremos pedirte, Señor, que tú estés con nosotros, pero de forma especial por nuestros amigos y amigas que están viendo este estudio, que tú les ayudes, les protejas, les cuides, Señor, y que por sobre todas las cosas ellos puedan saber y entender que no hay nada más hermoso que vivir una vida junto a ti. Padre, queremos rogar esto y lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.